¿Nadie? 0 no tiene valor, profe. Sí, el 0 no representa un valor nulo. Pero 5 a la 0, ¿cuántos? 5. No. 0, profe. No. 5 a la 1, luego tenemos 5 a la 2, 0. 5 a la 3. No. ¿Cuánto es 5 a la 3? A la tercera. 1. 5 a la tercera. 15. 15, ¿eh? No, pues joven, ¿cómo se ve? 5 a la 125. 0, 1. 5 al cubo se Mucha, necesita mucha confusión, che. por 5 por 5. El 125. número pequeño nos dice la cantidad de veces, 3 veces. Ese número pequeño, lo único que hace es decir cuántas veces se multiplica el 5. No participa en la operación. 125. 5 al cuadrado, ¿cuánto? 25. 25. 5 a la 1, 5. 5. 5 a la 0, 0. no. 1. 1, profe. 1. 1, profe. 5 a la 0, 1. Es una propiedad que la podríamos demostrar, ¿no? Es una propiedad. Como propiedad, ¿qué significa una propiedad? Una propiedad básicamente es un atajo. Es un atajo al resultado, pasándose un procedimiento, obviamente. Es una propiedad que podríamos considerar. Entonces, 5 a la 0. ¿Por qué es 1? La propiedad lo dice. ¿Tiene un por qué? Pues algo sencillo de explicar. ¿De dónde surge la potencia 0? Podría ser, digamos, si yo tengo 5 al cuadrado y esto lo divido entre 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, su desarrollo es 5 por 5. Y 5 al cuadrado es 5 por 5. Hay una propiedad que dice que cuando se dividen dos potencias de la misma base, lo que se hace es restar sus exponentes. Y de ahí si yo resto, tengo 5 a la 0. ¿Pero qué representa 5 a la 0? Si yo desarrollo la operación sin hacer esta resta, 5 al cuadrado es 5 por 5, 5 al cuadrado es 5 por 5. Simplificación. Se va. Me queda 1, 1. Se va. ¿Qué me queda? 1. Ah, entonces 5 a la 0, ¿eh? Eso. Ya. Esa sería una explicación sencillita de por qué 5 a la 0. Y como propiedad, todo número elevado a la 0 es 1. ¿Qué quiere decir esa propiedad? Que si yo tengo 100,000 a la 0, ¿cuánto es el resultado? 1. Si yo tengo menos 20 a la 0, ¿cuánto es el resultado? Menos 1. Menos 1. No. No es 1 positivo. ¿Ya? Si yo tengo menos 1/2 a la 0, ¿cuánto es el resultado? 1. ¿Ya? Siempre es 1 el resultado de un número elevado a la 0. Esto se lo tienen que aprender de memoria, es una propiedad. Si ustedes ven un número elevado a la 0, 1. Pero hay una excepción. Hay un número que elevado a la 0 no es 1. ¿Saben cuál es ese número? Esta es la excepción. 0 elevado a la 0, no. Esta es la única excepción. El único número que rompe la regla de los 1 es este. ¿Sí? 0 a la 0 no es. ¿Ya? Es una indeterminación. Indeterminación.
¿Qué es una indeterminación? Pues es algo que no se sabe. No se sabe cuál será 0 elevado a 0. ¿Ya? Es el único que rompe la regla. Después todos los números cumplen esa regla de que si lo elevas a 0, te da. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Entonces eso es algo de recordar. Potenciación. Recordando las partes de la potenciación tiene partes, ¿no? Partes, es decir, sus piezas. Si yo recuerdo sus piezas, ¿qué se llama este numerito de acá? ¿Qué se llama este numerito de acá? Muy callados, a ver, alguien. Exponente. Exponente. ¿Qué se llama este número de acá? Número grande. ¿Qué se llama? Base. ¿Y qué se llama este numerito de acá? ¿Qué llama? ¿Ver? Potencia. ¿Ya? Logaritmo. No, potencia. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Si 5 elevado a la 3 es 125, y yo les pregunto, esto se cumple, ¿por qué se cumple que 5 elevado a la 3 es 125? Si yo escribo logaritmo de 125 en base 5, ¿esto qué quiere decir? Les explico. Aquí aparece el logaritmo. Esto se lee, para empezar, se lee, esta palabra LOG es una abreviatura de lo que es logaritmo. Logaritmo de, y se escribe el número 125 en base 5. Es, entonces aquí, tengo un logaritmo de un número 125 entre 5, o perdón, en base 5. ¿Qué quiere decir? El logaritmo lo que te pregunta, lo que te dice es, ¿qué número elevado a base 5 como resultado te da 125? ¿Qué número elevado en base 5 o qué potencia en base 5 te da como resultado 120? ¿Cuál es ese numerito? El 3. 3. La base 5 elevado a 3 como resultado me da 125. Y eso es lo que quiere decir, eso es lo que representa el logaritmo. El logaritmo tiene que ver mucho con las potencias. Y no por algo se dice base de logaritmo. Base de logaritmo en realidad es la base de una potenciación. ¿Ya? Por eso lleva ese nombre. Entonces él dice base 5. Entonces es muy importante entender la base y luego entender de dónde sale el 3, que en realidad es el exponente de 5 y como resultado de la 5. Ahora, el logaritmo tiene sus partes. ¿No? Tiene sus partes. Sí. A este numerito de acá, como ya lo han escuchado, se dice base del logaritmo. A este número de acá
se le llama argumento. Se le llama argumento. Y este número de acá se le dice es el resultado o es el logaritmo. Ya. Entonces hay que entender muy bien esas tres, hay que entender muy bien esas tres partes y memorizarlas. Cada número tiene, cada parte tiene sus características. Hablemos de la base. ¿Qué características tiene la base de un logaritmo? La base de un logaritmo tiene que ser cualquier número positivo. Se puede tomar como base, se puede tomar cualquier número positivo como base de un número. Entonces la base solo puede ser un número positivo. Solo número positivo. En términos matemáticos, quiere decir que si yo tengo aquí un logaritmo de un número X en base A, como resultado que me dé B, A tiene que ser mayor que 0, siempre. Esto es en términos matemáticos un número positivo. Un número positivo se lo representa como un número cualquiera mayor que 0. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la base solo puede ser un número positivo? ¿Por qué no puede ser un número negativo? ¿Ya? ¿Por qué creen que se tiene que dar? ¿Por qué la base tiene que ser solo un número positivo y no puede ser un número negativo? Entonces les voy a dar un cubo. Si digamos yo tengo menos 2 elevado al cubo, ¿cuánto es menos 2 elevado al cubo? A ver, ¿alguien cuánto es menos 2 elevado al cubo? 8. 8, positivo o negativo. Es 8 negativo. Ahora armaremos con esto un logaritmo. Tendríamos que decir que el logaritmo de menos 8 es base menos 2. ¿Cuánto es el logaritmo de 8 en base menos 2? A ver, ¿alguien? El logaritmo de 8 en base menos 2 es el exponente 3. ¿Qué quiere decir? Que menos 2 elevado al cubo. Mira, ¿qué pasa si en lugar de menos 2 solo uso 2? A ver, perdón, no, menos 2. Digamos que yo digo 8. Acá, le voy a cambiar el argumento a un número positivo. Yo voy a decir, este de acá es 8. ¿Cuánto sería el logaritmo de 8 en base menos 2? Esto no existe. ¿Por qué? No hay ningún exponente en el cual nosotros elevemos menos 2 y como resultado nos dé un número positivo. No existe eso. Entonces, por eso, para evitar todo ese grupo de que el argumento sea positivo y la base negativa y no te va a dar ningún número negativo, entonces se considera que la base siempre tiene que ser positiva para no caer en este error de acá. Ya. Entonces, pues la base tiene que ser solo un número positivo. Sí o sí. Entonces, si ven un logaritmo con número negativo, la base está mal.
No existe. Nos vamos a sistemas de logaritmo. Si la base puede ser un número positivo, entonces puede haber infinidades de bases en logaritmo. Puede haber logaritmo en base 1, en base 2, en base 3, en base 4, en base 5, hasta el infinito. Puede haber logaritmo en base 1 medio, 2 medios, 3 medios, hasta el infinito. Puede haber logaritmo en base pi, puede haber logaritmo en base de 2, de 7. Entonces, cualquier número puede ser la base. Entonces, infinitos tipos de logaritmos que le llaman sistema, infinitos sistemas. Pero hay dos bases que son las más utilizadas. ¿Ya? Es decir, hay dos tipos de bases que son las más utilizadas, que es el logaritmo en base 10, el logaritmo en base 10, que se escribe de esta forma, logaritmo de x es igual a b. La base 10 no se escribe, se sobreentiende. Es decir, el numerito que va acá, para que complete la escritura, ese numerito no se escribe, se sobreentiende. ¿Ya? Entonces, el logaritmo en base 10 se escribe de la siguiente. Solo se escribe el logaritmo de x. La base se supone. Y luego hay el otro logaritmo, que se llama logaritmo en base natural. En base E, de base E, o logaritmo neperiano. Logaritmo en base E o logaritmo neperiano. Ese logaritmo tiene su base en un número bastante particular, que es un número irracional, que es el número E. E es el coeficiente exponencial, se le llama, es un número irracional, como pi más. ¿Ya? Pero el logaritmo en base E no se escribe utilizando esta abreviatura, sino que se escribe utilizando otra, se dice logaritmo neperiano o natural. Entonces se le escribe con este símbolo, donde se supone que la base es I. Se supone, repito, porque no se escribe. Y entonces, no. Estos dos tipos de logaritmos los pueden encontrar en sus calculadoras científicas. Supongo que todos tienen calculadora científica. Entonces, ahí lo pueden ver. A ver, les muestro yo en la calculadora que tengo una computadora. Fíjense, aquí aparece el logaritmo. Este solo dice long. ¿Qué se supone? Que la base de este logaritmo es 10. Y aquí aparece ln. ¿Qué se supone ln? Que este es un logaritmo, pero en base e, en base natural. Entonces ya saben ahorita para qué habían servido esos dos símbolos que aparecen en su calculador. Estos dos son los más importantes, es decir, los más utilizados, los más estudiados y demás. El logaritmo en base 10 y el logaritmo en base natural, en base e. ¿No? Como les repito, e es un numerito, como pi, que su valor aproximado es, no puedo decir algunos de sus dígitos, 2,71, 82, 81, y pues, ese es su valor aproximado del número. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay pregunta. Listo. Este número E, por si acaso, aparece en su calculadora.
Es una E bastante particular. Está escrita más o menos en esta forma. No está escrita no es una E así, no es una E así, no es una E así. Es una E que tiene esta forma. Nos vamos a propiedades de los logaritmos. Los logaritmos tienen propiedades. ¿Ya? Esas propiedades